No hubo advertencia, no hubo gritos humanos ni señales del cielo, solo un temblor en el suelo, una vibración seca, como el crujido de un hueso viejo. Los pájaros volaron antes de que empezara y los chacales, que todo ven, desaparecieron. Fue como si la sabana supiera lo que se avecinaba y eligiera callar. En la llanura de Endutu, justo al sur del Serengeti, donde el polvo cubre incluso los recuerdos, 12 leones se detuvieron frente a una masa ondulante de hienas. Si te apasionan las historias reales y brutales de la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras crónicas salvajes. Aquí en la llanura de Endutu, justo al sur del Serengeti, donde el polvo cubre incluso los recuerdos, 12 leones de una coalición nómada llamada los Imbaka, se detuvieron. No eran 10, no eran 20, eran 97 hienas, casi 100 bocas hambrientas, ojos que brillaban como carbones encendidos y risas que no eran de alegría, sino de guerra. Los Imbaka, sin territorio fijo, compensaban su inestabilidad con furia y una coordinación brutal. No temían morir y eso los hacía peligrosos. Al otro lado, las hienas del clan Nora, lideradas por la matriarca Sunai, sabían que este momento llegaría. Y ahora que estaba aquí, no pensaban ceder. Era 97 contra 12. Pero la sabana no hace cuentas con números. La sabana cuenta otra cosa: quién está dispuesto a matar y quién está dispuesto a morir. Esta no es una historia para dormir tranquilo, no es una anécdota de documental, ni un simple registro de comportamiento animal. Lo que ocurrió esa noche en Endutu fue una fractura en el equilibrio natural, un momento en que la tensión acumulada durante semanas estalló como un rayo en un cielo sin nubes. Y quienes estuvieron allí, nunca volvieron a mirar la sabana con los mismos ojos. El conflicto comenzó con un error, o con una provocación, depende de quien cuente la historia. Las hienas robaron más de una vez las presas cazadas por las leonas Imbaka. Durante días se burlaron, rodearon, acosaron. No buscaban solo comida, querían territorio, querían humillar. Y creyeron que los leones no responderían, pero se equivocaron porque los leones no olvidan. Y cuando la paciencia se agota, lo que queda es fuego. El primer indicio no fue un rugido ni un ataque, fue una retirada. 3 leonas Imbaka abandonaron una presa a medio devorar cuando sintieron las carcajadas, no porque tuvieran miedo, sino porque sabían que aún no era el momento. Las hienas estaban probando los límites, medían reacciones, se aproximaban sin tocar, como una tormenta que aún no descarga, pero carga el aire con electricidad. Los guardabosques de la estación de vigilancia de Masek ya lo habían notado, las hienas estaban fuera de su zona habitual. Normalmente cazaban cerca del pantano seco de Matiti, pero desde hacía 6 días se desplazaban hacia el sur, casi 100 contadas, registradas, una presión constante. Las cámaras de rastreo las captaron rodeando manadas de cebras, pero sin atacar. Buscaban algo más, algo específico. Los Imbaka, por otro lado, habían llegado a Endutu tras ser expulsados de su antiguo territorio por otros machos. No eran leones territoriales clásicos, eran nómadas, endurecidos por el rechazo. Sin tierras propias, su única constante era el grupo. Una coalición fuerte liderada por Ruane, un macho de melena oscura, y su hermano menor Kafo, de mirada enrojecida y cuerpo cubierto de marcas de batallas pasadas. A diferencia de otros leones, los Imbaka no rugían sin razón, no se pavoneaban, se movían como sombras, caían como piedras. Sus cacerías eran quirúrgicas. Las hienas, sin embargo, tenían otro enfoque. Eran persistentes, coordinadas, inteligentes. No necesitaban vencer a los leones en fuerza, solo necesitaban desgastarlos. Poco a poco. La primera confrontación directa fue un robo. Las hienas aparecieron en número abrumador, 40 al menos, y rodearon a 2 leonas que acababan de derribar un ñu. Durante 20 minutos hubo solo tensión, luego risas, luego escupitajos de tierra. Las leonas retrocedieron, no por miedo, sino por estrategia. Lo anotaron en su memoria. Las hienas celebraron, pero no sabían que ese paso atrás no era rendición, era provocación. En la madrugada siguiente, Ruane y Kafo marcaron territorio cerca del lecho seco del río Olkarien. Las hienas lo borraron antes del amanecer. Un mensaje claro. En Endutu los mensajes no se escriben con palabras, se escriben con orina, con sangre, con restos. El conflicto había comenzado, aunque todavía no había cuerpos. Sunai, la matriarca de las hienas, era una veterana. 8 años, una eternidad para una hiena salvaje. Había visto morir a sus hermanas, había matado a leones juveniles y había sobrevivido a mordidas que le deformaron el rostro. Sabía leer el viento ahora olía a furia. Las hienas sabían que tenían los números, 97 contra 12. Se dividieron en escuadrones, 30 al norte, 28 al oeste, y el resto en vigilancia y cuidado de las crías.
No podían atacar de una sola vez. Necesitaban quebrar el espíritu, hacer que los leones se separaran, aislarlos. Una mente sola, sin grupo, es carne fácil. Pero Cafo no era un león fácil. A los 3 años ya había matado a su propio padre en una lucha por comida. No temía a la muerte. Temía solo una cosa, dejar que su grupo muriera por él. Esa noche, mientras las hienas chillaban a lo lejos, él caminó solo hasta una elevación rocosa y observó. Era el punto más alto de la zona, y desde allí vio los movimientos. Lo supo al instante, los Nora estaban rodeándolos. Al regresar no habló, solo miró a Ruane y asintió. Las leonas lo entendieron todo en ese gesto. El rugido de Ruane cortó la noche como un trueno. No fue un aviso, fue un decreto. A partir de ese momento, la sabana no dormiría más. El enfrentamiento ya no era una posibilidad, era una certeza. Y ninguno de los dos bandos pensaba ceder. El día siguiente amaneció pesado. No había viento ni canto de aves, solo el zumbido de los insectos y la respiración tensa de los 12 leones. Las crías estaban escondidas en una depresión de tierra protegida por las leonas. Ruane y Cafo permanecían alertas mirando el horizonte como si esperaran algo inevitable. Y tenían razón. A las 10:17 de la mañana, el polvo se levantó al norte. No era el viento, era un enjambre. Las hienas venían. No eran 97 aún, solo 31. Pero era una señal, una avanzadilla. Las hienas de Sunai sabían jugar con el tiempo. Rodearon un viejo cadáver de cebra, no para alimentarse, sino para provocar. Las risas comenzaron, estridentes, desafiantes. Algunas se lanzaron al suelo como si imitaran un festín. Las leonas no se movieron, solo observaban, aguardaban la orden. Cafo fue el primero en romper la distancia. Se adelantó con pasos lentos, las garras expuestas, la cabeza baja. La manada se quedó atrás, pero atenta. Una hiena, más joven, llamada Yime, se atrevió a avanzar sola. Buscaba probar al león, morderle una pata, desestabilizarlo, pero fue demasiado confiada. Con un salto feroz, Cafo la atrapó del cuello y la sacudió como si fuera un trapo. El sonido fue seco, un chasquido final. Yime no se levantó más. El resto del grupo no reaccionó de inmediato. Sabían que Cafo quería eso, una respuesta impulsiva, desordenada. Las hienas retrocedieron lentamente, emitiendo gruñidos graves, midiendo el cuerpo de su compañera muerta. No era la primera pérdida y sabían que no sería la última, pero su mensaje estaba entregado. El cerco había comenzado. Esa noche los leones no descansaron, se turnaron en patrullas. Ruane dirigía los relevos como un general veterano. Cada hora un nuevo grupo salía a vigilar. Las hienas tampoco dormían. Se oían sus risas a lo lejos, cada vez más cerca, como ecos malditos que rebotaban entre las acacias secas. El aire sabía a guerra. A las 3:40, un nuevo ataque. Esta vez por el flanco sur, 22 hienas, 3 leonas respondieron. No hubo bajas, pero la tensión aumentó. Las hienas no querían matar todavía. Querían debilitar, cansar, alterar los ciclos de sueño, atacar la mente antes que el cuerpo, y funcionaba. Al amanecer, los leones estaban extenuados, los ojos enrojecidos, las patas pesadas. Pero Cafo no mostraba señales de fatiga, se alimentaba de rabia. El recuerdo de su padre muerto, el exilio, las derrotas, todo hervía en su interior como lava. Cuando vio a 2 hienas escabulléndose por el este, no esperó. Las persiguió solo, rápido, letal. Atravesó los arbustos como un rayo y alcanzó a una. Esta vez no la mató, solo la hirió gravemente, la desgarró por el flanco y la dejó viva. Sabía que una hiena herida arrastra miedo por donde va. Sunai comprendió el mensaje. Los leones estaban dispuestos a ir hasta el final, así que reorganizó sus líneas. Dividió a los 97 en grupos de asalto, distracción y defensa. Y lo más importante, eligió a su siguiente objetivo. No sería Ruane, no sería Cafo, sería una leona, Nema, la más joven, la más inexperta. A las 11:25, mientras Nema bebía agua a unos 40 metros del grupo principal, 5 hienas se deslizaron por la maleza baja. 2 hicieron ruido distrayendo. Las otras 3 se lanzaron al cuello y patas traseras. Nema rugió, luchó, pero cayó al suelo. La arena se tiñó de rojo. Las demás leonas corrieron. Cafo llegó primero. Las hienas huyeron, pero dejaron su mensaje. Ahora el dolor era mutuo. Nema sobrevivió, pero apenas. Sus costillas estaban fracturadas. No podría cazar por semanas. Para Ruane fue suficiente.
A las hienas ya no se las enfrentaría con paciencia. La orden se dio en silencio. Solo una mirada entre hermanos. A partir de esa noche, los leones cazarían, pero no presas, cazarían hienas. La noche cayó como una cortina mojada, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad y el sonido intermitente de risas lejanas. Pero esa vez no eran las hienas quienes patrullaban, eran los leones. Ruane dividió el grupo en dos frentes. Las hembras custodiarían a los jóvenes y a Nema herida, mientras el Icafo, acompañados por las dos leonas más antiguas, Yara y Selam, se adentrarían en territorio enemigo. No iban a defenderse más. Era momento de atacar. A unos 3 kilómetros al este, el grupo de hienas, conocido como los colmillos de Sunai, descansaba cerca de una hondonada de rocas. Se creían seguras. Nadie pensaba que los leones abandonarían a sus crías para atacar de noche, pero los Imbaka no eran leones comunes, no defendían territorio, defendían familia, y no había reglas cuando se trataba de venganza. A las 3:12, el primer grito cortó la sabana, un sonido que no parecía de animal, sino de algo mucho más primitivo. Cafo se había lanzado sobre una hiena dormida, destrozándola antes de que pudiera emitir un solo sonido. El caos fue inmediato. Las demás hienas corrieron en desorden. Yara atacó por el flanco. Selam bloqueó la retirada. Ruane fue directo hacia una vieja conocida, Aluka, una teniente de Sunai. Aluka resistió, mordió, luchó con desesperación, pero el peso de Ruane era superior. En pocos segundos, sus costillas se dieron con un crujido ahogado. Las otras hienas huían sin mirar atrás. No era solo una derrota táctica, era una humillación. Por primera vez, las hienas no reían. Los leones no se alimentaron de los cadáveres. Los dejaron allí expuestos como una advertencia. Cuando Sunai llegó al lugar al amanecer, vio los cuerpos mutilados y la sangre fresca en la arena. No lloró, no rugió, solo bajó la cabeza porque entendía el mensaje. Había subestimado a los Imbaka. Ahora la guerra no era por comida ni territorio, era personal. Ese mismo día se produjo una reunión silenciosa. Casi 70 hienas se agruparon bajo un conjunto de baobab secos. Se olía el miedo, pero también la furia. Sunai sabía que no podía permitirse más bajas, así que cambió la estrategia. No habría más ataques nocturnos. Esperarían que los leones patrullaran y les tenderían una trampa. Ya no enfrentarían a Ruane ni a Cafo. Irían por las hembras una a una. La oportunidad llegó al tercer día. Yara y Selam se habían distanciado buscando alimento. Nema aún no podía moverse. Los jóvenes estaban inquietos. La vigilancia se relajó. Fue entonces cuando las hienas atacaron. 27 en una formación cerrada. Las dos leonas fueron rodeadas en segundos. Rugieron, pelearon, pero la diferencia numérica era abismal. Cuando Cafo llegó, solo encontró arena revuelta, rastros de pelea y manchas de sangre. No había cadáveres, pero tampoco había señales de Yara ni de Selam. Lo entendió al instante. Las hienas no las habían matado, las habían llevado, no por hambre, sino por crueldad. El silencio de Cafo fue más aterrador que un rugido, porque en sus ojos solo quedaba una cosa, destrucción. Esa noche los leones se reagruparon. Ruane no dijo palabra, pero su melena brillaba, mojada de sudor y sangre seca. Las crías fueron escondidas aún más lejos. Nema, con esfuerzo, se levantó. No podía pelear, pero se negó a quedarse atrás. Los Imbaka ahora no buscaban sobrevivir. Buscaban terminar con todo, aunque les costara la vida. Al amanecer, una tormenta comenzó a formarse en el oeste. El cielo se tornó gris y los truenos rompían la calma de la sabana. Las hienas se mantenían agazapadas entre arbustos bajos esperando, pero los leones ya no se ocultaban, caminaban en línea recta, en silencio, con las garras extendidas, porque a veces la mejor emboscada es la frontal. La sabana se preparaba. El grito estaba por llegar. La lluvia comenzó débil, casi como un suspiro del cielo, pero en minutos se transformó en un diluvio espeso, espantando aves, arrastrando polvo seco y cubriendo las marcas de sangre que aún manchaban la tierra. Sin embargo, ni los leones ni las hienas se detuvieron. Porque cuando la guerra ya no es por comida ni por territorio, la lluvia no lava nada, solo bendice el campo de batalla. Ruane lideraba el avance. Su melena empapada chorreaba barro y sangre antigua. Caminaba al frente, flanqueado por Cafo y las 3 leonas restantes. Nema, aún herida, se arrastraba en la retaguardia, negándose a ser dejada atrás. Los rugidos se apagaban por el aguacero, pero no sus pasos. Los leones no buscaban sigilo, buscaban impacto. A 1 kilómetro al norte, el escuadrón de hienas de Sunai se había posicionado cerca de un bosque bajo. El plan era claro,
dejar que los leones avanzaran y atacarlos en formación cerrada. Ya no querían tomar crías ni aislar hembras. Querían aniquilar a los machos, derribar la columna vertebral del grupo. Sin Ruane y Kafo, las demás caerían. Pero los Simbaka ya lo sabían. Los cadáveres de Yara y Selam habían sido dejados intencionalmente al pie de un viejo árbol retorcido. Kafo los había encontrado al amanecer, sin ojos, con marcas de mordidas rituales. Era una provocación, una trampa. Y aún así, los leones fueron directo hacia ella, porque sabían que la única forma de acabar con esta guerra era desde adentro. A las 7:43 comenzó el choque. Tsunai dio la orden. 46 hienas emergieron al mismo tiempo en media luna. Kafo fue el primero en embestir, clavando sus colmillos en el cuello de una hiena que intentó morderle el costado. Ruane se lanzó hacia el centro de la formación, derribando a dos. Las leonas no esperaron. Una tras otra se abalanzaron con garras abiertas como cuchillas arrastradas por el barro. El sonido era irreal. Risas entrecortadas, rugidos que parecían humanos. El barro salpicaba como sangre negra. Una hiena logró morder la pata trasera de Ruane, pero antes de cerrar el agarre fue partida por Nema, que se había lanzado desde un montículo. Herida, cojeando, gruñendo como un espectro, Nema no combatía con fuerza, sino con furia acumulada. En menos de 10 minutos, 6 hienas yacían muertas. Otras 10 heridas retrocedían, pero no se rendían. Tsunai gritaba órdenes desde el fondo, organizando refuerzos. Sabía que si perdía esa batalla no quedaría clan, pero entonces cometió un error. Avanzó. Ruane la vio y en ese instante todo cambió. Kafo, herido en el costado, se detuvo. Las leonas abrieron paso y Ruane se lanzó, no como un león, como un juicio. Tsunai intentó retroceder, pero ya era tarde. Se enfrentaron por apenas 5 segundos. Fue suficiente. El rugido final de Ruane ahogó incluso la lluvia. Tsunai cayó. No murió al instante, pero ya no lideraría a nadie. Las hienas quedaron en silencio, un silencio que nunca se escucha entre ellas. Kafo aprovechó la pausa y rugió con todas sus fuerzas. Las leonas, sin dudar, remataron a las hienas que aún intentaban resistir. Algunas huyeron, otras se quedaron paralizadas. La cohesión del clan Nora se disolvía como barro bajo tormenta, sin líder, sin estrategia, solo quedaba el miedo. Esa noche, por primera vez en semanas, la sabana se cayó. No hubo risas, no hubo persecuciones, solo cuerpos inmóviles bajo la lluvia. Los leones exhaustos no celebraron, no comieron, solo observaron, porque sabían que aún quedaban hienas y que la verdadera victoria solo vendría cuando no quedara ninguna. Si esta crónica te mantuvo al filo de tu asiento, déjanos un me gusta para seguir trayéndote relatos que pocas personas conocen. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Tu apoyo nos ayuda a seguir expandiendo nuestra manada. El barro empezaba a secarse. La tormenta había pasado, pero lo que quedó no era paz, era ruina. Los cuerpos de las hienas yacían dispersos por la planicie como símbolos retorcidos de advertencia. Algunas aún respiraban heridas, arrastrándose hacia las sombras, esperando no ser vistas. Pero los leones ya no cazaban, solo patrullaban, vigilaban, aseguraban que no hubiera segunda oleada. Kafo, cubierto de lodo y sangre seca, no dormía desde hacía más de 40 horas. Se mantenía erguido con la mirada fija en el este, donde, según los rastros, se habían refugiado las últimas hienas que no participaron en la batalla, las encargadas de cuidar las crías. Ruane se acercó y no hizo preguntas. Ya sabía lo que Kafo planeaba y no lo detendría. A las 4:10 de la madrugada partieron Kafo, Ruane y 2 leonas. Dejaron a Nema y a las crías bajo la protección de la más joven del grupo, Mala. La misión no era táctica, era instintiva. No querían solo disolver el clan Nora, querían eliminar toda posibilidad de su regreso, y eso incluía a las generaciones futuras. Tras más de 2 horas siguiendo rastros, orina seca y marcas de arrastre, encontraron el refugio, una depresión natural entre arbustos espinosos, protegida por troncos secos y piedras. Había 6 crías y 4 hembras adultas. Al ver a los leones, no huyeron. Se interpusieron como una última pared entre la sangre y la esperanza. Pero los ojos de Kafo ya no reconocían barreras, solo objetivos. No hubo estrategia, no hubo piedad. El rugido fue corto y luego todo fue caos. Una de las leonas fue mordida en la oreja, pero siguió atacando. Ruane destrozó a una adulta con un solo zarpazo. Las crías chillaban, pero no sabían a dónde correr. Y cuando el polvo se asentó, el silencio volvió a caer. Un silencio absoluto, como si la sabana por fin aprobara el resultado. Los leones no se alimentaron,
no marcaron territorio, solo observaron por unos segundos y se fueron. El trabajo había terminado. El clan Nora ya no existía. No quedaban risas, solo recuerdos. Y en la memoria de los leones sin vaca, eso era suficiente. Cuando regresaron, Nema los recibió de pie aún herida. Mala les informó que nadie se acercó durante la noche, que todo había estado en calma. Por primera vez en semanas, los rugidos de vigilancia cesaron. Esa noche los leones durmieron profundamente, sin rondas, sin sobresaltos, como si los espíritus de la sabana les hubieran concedido una tregua. Los días siguientes fueron silenciosos, sin hienas, sin conflictos, solo el lento regreso de las presas a la planicie. Las cebras, los ñus, los impalas, incluso los chacales reaparecieron. Los humanos que patrullaban la reserva captaron las marcas en el terreno, los cuerpos abandonados, los rastros de una guerra que nadie había presenciado por completo, pero que todos comprendían al mirar los ojos de los leones. Un informe fue redactado meses después. Incluía fotografías, coordenadas, restos óseos. La conclusión era clara: la mayor confrontación documentada entre leones y hienas había terminado con una victoria aplastante para los primeros, pero eso no estaba en discusión. Lo que llamó la atención de los biólogos fue el comportamiento. Los leones no se defendieron, contraatacaron con método, con intención, con memoria. Desde entonces, la región de Endutu fue respetada. Ninguna otra manada de hienas volvió a intentar establecerse allí. Las crías de Nema crecieron fuertes. Ruane desapareció un año después en solitario, como hacen los reyes cansados. Cafo permaneció liderando los restos del grupo. A veces se le escucha rugir al anochecer, no por amenaza, sino por costumbre, como si le hablara a los fantasmas que dejó atrás. Hoy nadie camina por la planicie de Endutu sin recordar lo que ocurrió en el año 2003. No hay placas, no hay monumentos, pero cada brizna de pasto, cada sombra de acacia guarda el eco de aquella guerra sin tregua. Los turistas la llaman la zona muda, porque allí no se oyen risas de hienas ni rugidos de leones, solo el susurro del viento, como si la tierra aún respirara lo que fue derramado. Los nuevos guardabosques evitan patrullar ese perímetro al caer la tarde. Algunos dicen que cuando hay luna llena se pueden ver siluetas entre la bruma. 12 figuras caminando en línea, arrastrando el silencio detrás de ellas. Nadie ha podido grabarlas, pero muchos las han visto y todos coinciden en lo mismo: no miran a los lados, no buscan nada, solo caminan como si todavía estuvieran patrullando un reino invisible. La naturaleza no premia a los más fuertes, premia a los que recuerdan, los que aprenden, los que saben cuándo ceder y cuándo rugir. El clan Nora olvidó eso. Los Invaka lo recordaron. Y por eso, aún hoy, cuando una hiena ríe en la distancia, los animales callan, porque nadie quiere despertar al león que aprendió a cazar. Y si quieres seguir explorando las historias más increíbles y desconocidas de la naturaleza, te esperamos en el próximo video de Crónicas Salvajes.